Muchas gracias, senador Burques. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La verdad es que creo que estamos ya en la fase final, a punto de cerrar un ciclo de un largo proceso de discusiones en la reformulación de la legislación en materia de planeación para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. Yo tengo la oportunidad de hacer el seguimiento de estas discusiones desde la legislatura anterior, donde nos quedamos cerca de sacar un ordenamiento más vinculado a una ley de desarrollo metropolitano, que en los principios y conceptos fundamentales vienen contemplados en el proyecto de dictamen que se nos está presentando. Y yo debo de reconocer que, y sin lugar a dudas, este documento que estamos a punto de dictaminar, pues es el resultado de muchos años de trabajo y de las adecuaciones normales que la legislación, particularmente en materia de desarrollo urbano, desarrollo sustentable, ordenamiento ecológico y territorial, pues va teniendo no solamente la norma, sino el desarrollo de nuestro país. Yo identifico tres momentos muy claros en lo que ha sido la evolución de la legislación y la normatividad para el desarrollo y ordenamiento de nuestras ciudades y de nuestros asentamientos humanos. Por supuesto, como lo señalaba la secretaria técnica, la primera Ley General de Asentamientos Humanos de 1976, que causó una gran convulsión social e incluso movilizaciones de grupos empresariales muy fuertes, quienes veían en esta ley pues una intención socializante que ponía en riesgo a la propiedad privada, cuando lo que estaba planteando era iniciar un proceso de planeación para el desarrollo urbano donde el Estado mexicano asumiera sus responsabilidades para realizar un proceso armónico, equilibrado y equitativo en nuestras ciudades. Recuerdo particularmente los empresarios de Nuevo León que hicieron una fuerte campaña en contra de la ley, con este argumento de que se atentaba contra el derecho a la propiedad privada, aunque la Constitución establece que el Estado tiene la facultad de dictar pues el carácter a las distintas modalidades de propiedad. Bueno, 17 años después entramos a la revisión en 1993 de la Ley General de Asentamientos Humanos y la discusión ya fue de una naturaleza distinta. Giró fundamentalmente en la lógica de fortalecer no solamente los mecanismos y facultades para fortalecer la intervención de los gobiernos estatales y de los municipios, sino también para identificar con mayor precisión las facultades, competencias y concurrencias entre los distintos órdenes de gobierno. Además, veníamos ya de haber avanzado de manera significativa en la formulación de leyes vinculadas con el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, de modo tal de que en aras de ir fortaleciendo las responsabilidades de los gobiernos locales y municipales hubo cambios significativos, incluso en cuanto era la declaratoria de conurbación, que originalmente dependía directamente del Ejecutivo Federal. Y este fenómeno de conurbación y de surgimiento de zonas metropolitanas pues nos llevó a plantear en la Ley General de 1993 la necesidad de que las declaratorias de conurbación fueran derivadas no de un decreto presidencial, sino de las que pudieran establecer los congresos de los estados, en el caso de zonas metropolitanas dentro de una sola entidad, o las que pudiera establecer los gobiernos de las entidades federativas en que la zona metropolitana convergiera. Pues aún la Ley General del 93 es la primera que incorpora el concepto de desarrollo sustentable en la legislación mexicana, después de los debates que tuvimos en las cumbres sobre hábitat y desarrollo sustentable de Naciones Unidas de aquellos años.
Y creo que así como se ha venido incorporando, pues no solamente a la evolución de las ciudades, sino también el desarrollo conceptual, el desarrollo de la planeación, hay un avance muy significativo en esta propuesta de dictamen, en donde el tema central pues viene a ser el derecho humano a la ciudad, que aunque no lo tenemos todavía contemplado en el marco constitucional, en gran medida al asumir en el articulado como parte de los derechos humanos, los contenidos en la Constitución en materia del derecho a la vivienda y otros aspectos, empiezan a sentarse las bases para avanzar en fortalecer los mecanismos de planeación para el desarrollo urbano, los mecanismos para también la planeación en el ámbito de los estados. Creo que una de las figuras y aportaciones importantes de esta nueva ley es la creación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, que formará parte del Plan Nacional de Desarrollo, que después de la reforma constitucional que celebramos el año pasado aquí en el Congreso, ahora deberá de ser sancionado por el Congreso de la Unión, porque hasta ahora el Plan Nacional de Desarrollo era un documento que el Ejecutivo estaba obligado a presentar, pero no había ninguna obligación para hacerlo vinculante o ningún instrumento para que el Congreso hiciera la fiscalización de su cumplimiento. A partir del 2018, porque así quedó la reforma constitucional, el Congreso deberá de sancionar, evaluar el Plan Nacional de Desarrollo y su cumplimiento. Y al formar parte del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, pues estará uno revisando, evaluando con mayor puntualidad el cumplimiento de los objetivos, de las metas que se establezcan, con lo cual se fortalecerán los mecanismos de planeación para el desarrollo que corresponden de impulsar al Estado mexicano y a los distintos órdenes de gobierno. Y eso va a permitir, en gran medida, al definir nuevas facultades, competencias y concurrencias entre el orden local, municipal y el federal, ir consolidando nuevos conceptos que en la legislación o en la práctica se han venido instrumentando. Ya no se trata solo del ordenamiento de los asentamientos humanos, se trata del ordenamiento del territorio, del ordenamiento ecológico y del desarrollo regional. Creo que el tema del desarrollo regional y del desarrollo metropolitano, que son los nuevos fenómenos que se tienen que atender en nuestra legislación, están muy bien tratados, particularmente porque se entiende que pues, la ciudad es un ente complejo, pero que es un ente en el que quien tiene que tener la prioridad son los ciudadanos. Y los conceptos que se incorporan para garantizar, por ejemplo, la reserva territorial, la preservación del espacio público, sin lugar a dudas, son importantes, aunque en lo particular me gusta la incorporación de dos temas o dos conceptos que no existían en la legislación anterior. Uno es el de la movilidad urbana, que reconoce en la movilidad los derechos de los peatones, de los ciclistas, de los usuarios del transporte público, los prestadores del servicio de transporte de pasajeros y de distribución de mercancías y los usuarios del transporte individual privado. Como también hay que destacar los mecanismos de participación social que se establecen para que los ciudadanos intervengan en el diseño y planeación del desarrollo de las ciudades. Yo sí creo que hay un avance muy importante en todo este cuerpo legislativo que tiene muchos años elaborándose y congruente con ese planteamiento de la evolución de los conceptos y para darle mayor fuerza a esta ley, creo que incluso será hasta conveniente modificar el nombre de la misma ley, porque ya el concepto del asentamiento humano pues, es un concepto restringido, forma parte del derecho a la ciudad, como también el ordenamiento territorial forma parte de otro tipo de ordenamientos que tiene que ver con los asentamientos humanos, con el desarrollo sustentable, con el ordenamiento ecológico, y creo que una ley que se denominara
Ley General de las Ciudades y el Territorio sería más cercana a lo que ha sido la evolución tanto legislativa, normativa, conceptual y de planeación para el desarrollo, en donde el centro es el derecho a la ciudad y en la búsqueda de un desarrollo regional equitativo, equilibrado, con mejores definiciones en cuanto a las facultades, competencias y concurrencias en un país eminentemente urbano, lo dijo muy bien el arquitecto Iracheta, sino también un país que vive fundamentalmente en grandes zonas metropolitanas. Entonces yo felicito aquí al senador Burges por este trabajo, a los especialistas, académicos, expertos que lo han acompañado, a legisladores no solamente de esta 62 legislatura, sino de las legislaturas anteriores, desde la senadora Jacob Polensky, la diputada Carolina Villano, por ejemplo, de la legislatura anterior que estuvieron trabajando estos temas, y creo que tenemos un muy buen documento normativo que deberíamos de aprobar lo más pronto posible para que sea dictaminado en este periodo de sesiones. Gracias.